with you this morning. Permítanme comenzar diciendo cuán feliz, cuán agradecido estoy de acompañarlos esta mañana. The moment my wife and I heard from Dr. Acosta about this conference last May, Desde el primer momento en el que mi esposa y yo escuchamos acerca de este evento el mayo pasado, we made arrangements to come and to be with you. empezamos a organizarnos para poder venir y estar con ustedes. And then Dr. Acosta asked me if I would be a speaker. Y luego el doctor Acosta me pidió ser uno de los conferencistas. And we have a saying in SRL, Y en el SRL tenemos un dicho, no one can say no to Noé. y el dicho es, nadie puede decirle no a Noé Acosta. So here I am. Así que aquí estoy. And I want to introduce to you my dear friend Ronald Jimenez. Quiero presentarles a mi querido amigo Ronald Jiménez. I said I cannot come to Barcelona unless he comes with me. Yo le dije, yo no puedo ir a Barcelona a menos que él venga conmigo. We have worked together in Medellin numerous times at SRL, Ya hemos trabajado juntos en la ciudad de Medellín muchas veces. and my wife tells me always, Y mi esposa siempre me dice, he makes you sound good. él hace que te escuches bien. So here he is. Let us pray. Oremos. Glorious God beyond all comprehending, Glorioso Dios, que está más allá de toda comprensión, who the measure of your love is an immeasurable love. cuya medida de tu amor es inconmensurable. And we thank you that you have poured out that love upon us in your Son, Jesus Christ. Y agradecemos de que hayas derramado ese amor sobre nosotros en tu Hijo Jesucristo. It is he who we wish to honor and glorify today. Es a Él a quien deseamos honrar y glorificar hoy. So we ask, O God, that you would help us. Así que te pedimos, oh Dios, que nos ayudes. Speak, Habla, hear, escucha and do your word. y haz tu obra. To the glory of your name, Jesus, amen. Para la gloria de tu nombre, oh Jesús. Amén. Tradition tells us that in the 5th century, the Bishop of Rome, La tradición nos cuenta que en el siglo V el obispo de Roma, known to us as Leo the Great, conocido históricamente como León Magno, referred to himself in the Latin term of Pontifex Maximus. se autodenominó, según el término latino, Máximo Pontífice, Or the highest priest. o Pontifex Maximus, el gran sumo sacerdote. And in doing so, he took upon himself a title Y al hacerlo, él tomó para sí mismo un título that had been used by the leading priests in pagan Rome. que ha sido utilizado por los principales sacerdotes de la Roma pagana. It was also a title that had been used by the Caesars También ha sido un título utilizado por los Césares and eventually by the Christian emperor Constantine. y eventualmente fue un título utilizado por el emperador cristiano Constantino. For centuries, the title Pontifex Maximus Y durante siglos este título Máximo Pontífice has been used as one of the titles to exalt the papacy. ha sido uno de los títulos utilizados para exaltar el papado. However, the great high priest of our confession Sin embargo, el gran sumo sacerdote de nuestra confesión does not live in Rome. no vive, no reside en Roma. Indeed, he does not live anywhere on this earth. De hecho, nuestro gran sumo sacerdote no reside en ninguna parte en esta tierra. The great high priest of our confession is no mere man El gran sumo sacerdote de nuestra confesión no es un mero hombre, chosen by a conclave of other men. escogido por un cónclave de otros hombres. And unlike those who claim the title of Pontifex Maximus, Y a diferencia de aquellos en la tierra que reclaman ese título de máximo pontífice, he is not succeeded at death, for he never dies. él no es sucedido al morir, por cuanto él nunca muere. No, our Pontifex Maximus ever lives, No, nuestro máximo pontífice vive para siempre, seated on the right hand of the majesty on high. sentado a la diestra de la majestad en los cielos. And it is this, the true Pontifex Maximus,
Y ese es el verdadero máximo pontífice, the high priest of our confession, el gran sumo sacerdote de nuestra confesión, the Lord Jesus Christ that we come to exalt in this session. el Señor Jesucristo, a quien hemos venido a exaltar en esta ocasión. Only in the book of Hebrews Solamente en el libro de los Hebreos is Jesus referred to as a priest. a Jesús se le denomina sacerdote. But this idea of Christ as priest is not presented as a novelty there. Pero esa idea de Jesús como sacerdote no se presenta como una novedad allí, But this is a continuation of an idea that is throughout the scriptures. sino como una continuación de una idea que recorre toda la escritura. But where in the Bible are we pointed to the priestly work of Christ? Pero ¿en qué parte de la Biblia se nos habla de Jesús como sacerdote? He is typified in every sacrifice, Bueno, Él es tipificado en cada sacrificio, in every action of the Levitical priesthood. en cada acción del sacerdocio levítico, He is seen in every piece of the tabernacle furniture. y es visto en cada pieza de la mueblería del tabernáculo. And like the Levitical priest, he is a teacher, guide, and protector. Y al igual que el sacerdocio levítico, Él es un maestro, Él es un guía, es un protector. Isaiah calls him the lamb that was led to slaughter, Isaías le llama el cordero llevado al matadero, on whom the Lord laid our sins. sobre quien el Señor ha puesto nuestros pecados. David names him as the priest to come in the order of Melchizedek. David lo llama el sacerdote que vendrá del orden de Melquisedec. John the Baptist referred to him as the Lamb of God who takes away the sins of the world. Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The beloved apostle John names him as advocate and propitiation. El apóstol Juan, el amado, lo llama nuestro abogado y lo llama propiciación. Paul calls him the mercy seat, the sacrifice, the one who gave himself as an offering and a sacrifice for sin. Pablo lo llama el sacrificio, el propiciatorio, aquel que se entregó como ofrenda en sacrificio a Dios. He calls him the only mediator between God and man, Pablo también lo llama el único mediador entre Dios y los hombres, who gave himself as a ransom for sinners. quien se dio a sí mismo en rescate por los pecadores. In Romans and in Hebrews, Tanto en Romanos como en Hebreos, we are told that he is seated at the right hand of God, se nos dice que está sentado a la diestra de Dios, where he is forever making intercession on behalf of his people. desde donde intercede para siempre en favor de su pueblo. When we come to the opening verses of the book of Hebrews, Cuando llegamos a los versículos introductorios de la carta a los Hebreos, he is the merciful and faithful high priest Él es sumo sacerdote lleno de gracia y misericordia, who has made purification for our sins. quien ha hecho purificación por nuestros pecados. He is a priest worthy of more glory than Moses, Él es un sacerdote digno de mayor gloria que more Moisés, glory than Aaron, mayor gloria que Aarón, more glory than the sum total of all who came before him. mayor gloria que la suma total de todos aquellos que lo precedieron. And yet he is able to sympathize with us No obstante, Él es capaz de tener compasión de nosotros, and our weakness, de compadecerse en nuestra debilidad, because he was tempted as every way as we are, yet without sin. porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. But why? ¿Pero por qué? Why should we take time this morning to study this aspect of our Savior's work? ¿Por qué deberíamos tomar tiempo esta mañana para estudiar este aspecto de la obra de nuestro Salvador? Simply this. Simplemente por esto. In Hebrews 3:1, we are told, we are commanded, En Hebreos 3:1 se nos dice y se nos ordena. consider Jesus, Dice el escritor, consideren a Jesús, the apostle and high priest of our confession. el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. To consider means to think carefully. Considerar significa pensar con atención, cuidadosamente.
It means to study in order that we might understand. Significa estudiar con el fin de entender. So we are to think carefully about Jesus, the revealer of God, De modo que debemos pensar cuidadosamente acerca de Jesús, el revelador de Dios and the redeemer of the elect. y el redentor de los elegidos. Christ is worthy of our consideration. Cristo es digno de nuestra consideración. This is the Pontifex Maximus. Este es nuestro máximo pontífice. This is the one who opens the door to heaven Este es aquel que abre el camino hacia el cielo and invites us to come near to the throne of grace, y aquel que nos invita a acercarnos al trono de la gracia to receive mercy and help in time of trouble. para recibir gracia y ayuda en los tiempos de necesidad. Beloved, we have a high priest always ready, Amados, tenemos un sumo sacerdote siempre listo, waiting, interceding, and acting on behalf of his people. esperando, intercediendo y actuando a favor de su pueblo. In Revelation 7, we are told to come boldly, En Apocalipsis 7 se nos dice que debemos acercarnos con valentía for shelter, con valentía buscando refugio, boldly for guidance, buscando guía, boldly for help. con audacia y valentía buscando ayuda. And so we can pray as we read in the Valley of Vision, Y así que podemos orar como leemos en el Valle de la Visión. I bless you for the throne of grace. Te bendigo por el trono de la gracia, For here free favor reigns, porque aquí reina el favor gratuito and I have open access to it through the blood of Jesus. y tengo libre acceso a él por medio de la sangre de Jesús. I praise you that the veil is torn aside, Te alabo porque el velo se ha rasgado and I can enter the holiest and find you ready, y puedo entrar al lugar santísimo y encontrarte listo, ready to hear, listo para escuchar, waiting to be gracious, esperando ser misericordioso, inviting me to pour out my needs, invitándome a derramar mis necesidades, encouraging my desires, and promising to give me more than I can ask. alentando mis deseos y prometiendo darme más de lo que puedo pedir. In this hour, I want to first of all describe the duties of a priest En esta hora quiero en primer lugar describir los deberes del sacerdote and then speak to the qualifications that Christ has as our priest. y luego hablar de las cualificaciones que tiene Jesús como nuestro And sacerdote. thirdly, display his work as priest Y en tercer lugar, poder presentar su obra sacerdotal, in the past, the present, and in the future. tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. First, we look at the function of the high priest under the old covenant. Primero, analizaremos las funciones del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. The priest is the one who stands as a representative between deity and people. El sacerdote es aquel que actúa como representante entre la deidad y el pueblo. He is the one who brings people near to God. Él es aquel quien acerca a las personas a Dios. The priest leads people to God. El sacerdote guía a las personas a Dios He brings them into his presence. y los trae a su presencia. He does not send them on their own. Él no los envía por su cuenta. No, he brings them with his gifts and his offerings. No, Él los acerca por medio de sus ofrendas y sacrificios. In the 12th chapter of Hebrew, he is called the author and the captain of our faith. En Hebreos capítulo 12, Él es llamado el autor y el consumador o capitán de nuestra fe. As our captain, he draws us after himself, Como capitán, como nuestro capitán, Él nos atrae hacia sí mismo, leading us and taking us into the very presence of God, guiándonos y llevándonos a la presencia misma de Dios, where he has gone before. donde Él de hecho ya ha estado. The Apostle John even calls Jesus our paraclete. De hecho, el apóstol Juan llama a Jesús nuestro paráclito. He is the one who stands alongside us as our friend. Es aquel que camina a nuestro lado como nuestro amigo.
But why was there a need for the office of a priest? Pero ¿por qué habría necesidad del oficio sacerdotal? Before the first sin, there was no need for a priest or an advocate. Antes del primer pecado no había necesidad de sacerdote ni de abogado defensor, There was no breach between God and Adam. puesto que no había ninguna brecha entre Dios y Adán. The line of communication was open and free. La línea de comunicación era abierta, era gratuita. And in Genesis 1 and 2, God gave Adam instructions, En Génesis 1 y 2, Dios le da a Adán y a Eva instrucciones. duties and prohibition. Les otorga deberes y prohibiciones. And he speaks directly to Adam and Eve, telling them to be fruitful and to multiply. Y les habla directamente a Adán y a Eva diciéndoles que sean fructíferos y se multipliquen, To fill the earth and to bring it under dominion. que llenen la tierra y que la dominen, la gobiernen. He tells them that they are free to eat from all of the trees of the garden, Les dice que son libres de comer de todos los árboles del jardín, with the exception of the tree of the knowledge of good and evil. con la excepción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. However, once sin enters the human story, No obstante, una vez que el pecado entra en la escena humana, this open, free line of communication was destroyed. esta línea abierta y libre de comunicación fue destruida. A mediator was needed. It was necessary to bridge the gap. Y allí se hizo necesario un mediador para cerrar esa brecha. This was the duty of the priest, the mediator. Y este era el deber del sacerdote, del mediador. So we ask, what does a priest do? Así que nos preguntamos, ¿qué hace un sacerdote? In Hebrews 3:1, he is the apostle of our confession. En Hebreos 3:1 dice que él es el apóstol de nuestra confesión. Apostle is one who is sent to bring a message. El apóstol es aquel quien es enviado para llevar un mensaje. He is sent to bring us the truth. Enviado para traernos o llevar la verdad. It is not the prophet alone who teaches or brings God's truth to men. No es solamente el profeta quien enseña y le lleva la verdad a los hombres. The priest also teaches and reveals God to man. El sacerdote también enseña y revela a Dios a los hombres. The priest also tells of God's ways to man. El sacerdote también le enseña los caminos de Dios al hombre. The great English Puritan John Owen has written, El gran puritano inglés John Owen escrito lo siguiente: Christ as priest declares, represents, and makes known Cristo como sacerdote representa, declara y da a conocer to angels and men a los ángeles y a los hombres the essential glory of the invisible God, la gloria esencial del Dios invisible, his attributes and his will, sus atributos, su voluntad, without which a perpetual comparative darkness would have gone on the whole creation. sin la cual una oscuridad perpetua y relativa habría existido sobre toda la creación. In the priesthood of Christ, we have the foundation of our religion, En el sacerdocio de Cristo tenemos el fundamento de nuestra religión, the rock upon which the church is built, la roca sobre la cual se edifica la iglesia, the ground of all of our hopes of salvation, of life, and immortality. el fundamento de todas nuestras esperanzas de salvación e inmortalidad. On this rock we stand firm. Sobre esta roca nos mantenemos firmes. The church is safe here La iglesia está segura aquí and shall be triumphant hereafter. y triunfará aquí y en el más allá. This great high priest is our teacher, Este gran sumo sacerdote es nuestro maestro, and he is also our representative. pero también nuestro representante. In the 5th chapter of Hebrews, we read, every high priest is selected from among men. En Hebreos capítulo 5 leemos que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres And is appointed to represent them in matters related to God. y es constituido para representar a los hombres
en las cosas que a Dios se refieren. We see this representation in the breastplate that the great high priest wore in the Old Testament. Vemos esta representación en aquel pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. The breastplate with the 12 precious stones. Este pectoral con las 12 piedras preciosas. Each one of these stones had the name of one of the tribes of Israel inscribed upon it. Cada una de esas piedras tenía el nombre de una de las 12 tribus del pueblo de Israel. And it was held together by clasps on his shoulders. Y se sostenía o se sujetaba por unas sombreras allí en sus hombros. On the one clasp was written 6 names of the tribes of Israel. En una de esas sombreras estaban 6 nombres de las tribus de Israel. On the other was the other 6 names. Y sobre la otra estaban los otros 6. And as this priest came before God, Y cuando este sacerdote se presentaba delante de Dios, he symbolically bore the weight and the burden of his people upon his shoulders. simbólicamente él llevaba el peso y la carga del pueblo sobre sus hombros. And the names of those that he represented over his heart. Y los nombres de aquellos que él representaba en su corazón. Each time he went into the presence of God, Cada vez que él entraba a la presencia de Dios, he would carry these gems with him, él llevaba estas gemas consigo, indicating that he was there on behalf of the people indicando que él estaba allí en favor del pueblo with whom God had entered into covenant. con quien Dios había entrado en pacto. Our high priest is our teacher and our representative, Nuestro sumo sacerdote es nuestro maestro y representante. but also the priest offers substitutionary sacrifices. Pero también nuestro sumo sacerdote ofrece sacrificios sustitutivos. There were the daily sacrifices that any priest could offer. Existían sacrificios diarios que cualquier sacerdote podía ofrecer. But there was also the sacrifice of the great ritual of the Day of Atonement. Pero también estaba ese gran sacrificio ofrecido el día de la expiación. On that day, the high priest would first offer a sacrifice for his own sins, En ese día, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por sus propios pecados. and he would bring that sacrificial blood into the Holy of Holies Luego llevaba esa sangre sacrificial al lugar santísimo. and sprinkle it on the Ark of the Covenant, Luego la esparcía sobre el arca del pacto, representing the earthly footstool of the throne of heaven. representando ese estrado terrenal del lugar del trono celestial. This blood accomplished 2 functions. Esta sangre cumplía 2 funciones. There was first what we call expiation, or the covering over of the sin. Primero, la función expiatoria, el cubrimiento de los pecados. And then there was also propitiation, También la función de propiciación. turning away the wrath of God against the sins of the people. Esto es, alejando la ira de Dios contra los pecados del pueblo. This high priest was only the high priest who was qualified for this entrance into the Holy of Holies. Este sumo sacerdote era el único calificado para entrar al lugar santísimo. As our high priest, Y como nuestro sumo sacerdote, Christ offers the ultimate and the final sacrifice, Cristo ofrece el sacrificio máximo y definitivo, the sacrifice of himself. el sacrificio de sí mismo. It is ultimate because no higher price could be paid. Es definitivo porque no se puede pagar un mayor precio. And it is final because it sufficiently satisfies the demands of divine justice. Y es final y definitivo porque satisfacía suficientemente las exigencias de la justicia divina. This sacrifice was offered once and for all time. Este sacrificio se ofreció una vez por todas. Is Jesus Christ qualified to act as our high priest? ¿Está Jesucristo calificado para actuar como nuestro gran sumo sacerdote? The author of Hebrews answers loudly, yes, El autor de Hebreos responde en voz alta, sí. when he says priests are chosen by God and taken from
among men. Cuando dice que los sacerdotes son elegidos por Dios y tomados entre los hombres, Christ became one of us bueno, Cristo se hizo uno de nosotros in order to sympathize with our frailties and our weaknesses. con el fin de compadecerse de nuestras debilidades y fragilidades. Indeed, Hebrews 4:16 mentions his En weaknesses. efecto, Hebreos 4:16 menciona sus debilidades. Christ had weakness? ¿Cristo tenía debilidades? Yes, he had the natural limitations of a human man. Sí, él tenía aquellas limitaciones naturales de una persona humana. These frailties, these weaknesses are seen often in the Gospels. Estas limitaciones y fragilidades se pueden ver a menudo en los evangelios. He has a natural birth from a human mother. Él tuvo un nacimiento natural de una madre humana. As a child, his growth was natural and normal like any other child. Como niño, su crecimiento fue normal como cualquier otro. Physically, intellectually, and spiritually. Crecimiento físico, intelectual y espiritual. Also emotionally. También emocional. When he encountered suffering, Cuando he se felt enfrentó al compassion. sufrimiento, He felt compassion. él sintió compasión. When he encountered death at the tomb of Lazarus, Cuando se enfrentó a la muerte frente a la tumba de Lázaro, he wept. él lloró. When he saw the coming destruction of the city of Jerusalem on the day of the triumphal entry, Cuando vio ese día de la entrada triunfal, la destrucción próxima de Jerusalén, he wept. él lloró. He experienced hunger, thirst, fatigue, and pain. Él experimentó el hambre, la sed, la fatiga y el dolor. He bled real blood when he was scourged. Él derramó sangre verdadera y real cuando fue azotado. And as a human being, he encountered and experienced physical death. Y como un ser humano, como humano, se enfrentó a la muerte física. The author of Hebrews speaks of his loud cries and tears. El autor de Hebreos nos habla de sus grandes clamores y lágrimas As he recoiled at the horror of the coming crucifixion. mientras estaba experimentando la crueldad de su crucifixión. He is one of us, Él es uno de nosotros, but at the same time, he is not one of us. pero al mismo tiempo no es uno de nosotros. He is fully divine, having the very nature of God. Él es completamente divino, teniendo la misma naturaleza de Dios. In Hebrews 4:14, we read that he became our high priest En Hebreos 4:14 dice que Él se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote because he is the Son of God. por cuanto Él es el Hijo de Dios. In the next chapter, the Father says to him, Y en el siguiente capítulo el Padre le dice, "You are my son. Today I have begotten you." tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. And then we are told that he comes in the order of Melchizedek. Luego se nos dice que Él viene de la orden de Melquisedec. And it is with this that his eternity is emphasized. Y a través de esto se enfatiza su eternidad. Who is eternal except God, the great I am? Pero ¿quién es eterno excepto Dios, el gran yo soy? John tells us that Jesus is God made flesh. Juan nos dice que Jesús es Dios hecho carne. Paul tells us that he was in every way equal with God, Pablo nos dice que Él en todo era igual a Dios. but he did not think that equality with God was something to be grasped. Pero Pablo también dice que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Where else in Hebrews do we see the deity of Christ? ¿Dónde más vemos la deidad de Cristo en Hebreos? In chapter 13, verse 8, it says this of Jesus. Hebreos 13:8 dice lo siguiente sobre Jesús. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. And notice here we not only have the name Jesus,
Y noten que aquí no solamente encontramos el nombre de Jesús, but we have the addition of his divine title of Christ. sino que también tenemos la adición de su título divino, Cristo. This indicates his divine nature. Eso indica su naturaleza divina. And our author is emphasizing that our Jesus, our high priest, is no mere man. Así que se enfatiza constantemente que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no es un simple hombre. This we see in the very first chapter of the book of Hebrews. Esto lo vemos en el primer capítulo del libro a los Hebreos. In verse 6, it is declared, God said, let all the angels worship him. En el verso 6 se nos dice que todos los ángeles le alaben. God who says, I will not share my glory with another. Dios, quien ha dicho, no compartiré mi gloria con nadie. God who commands us not to worship anything other than himself. Dios, quien nos ordena no adorar a nada ni nadie más aparte de Él mismo. He says, worship the Son, Él dice, adoren al Hijo, showing that the equality of Jesus Christ with all that we know about God. mostrando la igualdad de Jesucristo con todo lo que sabemos acerca de Dios. The Son is like us, El Hijo es como nosotros, but he is not like us. pero no es como nosotros. He is equally divine with the Father. Es igualmente divino con el Padre. If we go to the book of Isaiah, we see 3 times this phrase. Si vamos al libro de Isaías, vemos la siguiente frase 3 veces. In chapter 41, 44, and 48. Capítulos 41, 44 y 48. He is called the beginning and the end, the first and the last. Él es llamado el principio y el fin, el primero y el último. The emphasis here is that there is no other God. There is no other first and last. El énfasis aquí es que no hay otro Dios, no hay otro que sea alfa y omega, primero y último. He is God alone. Solo Él es Dios. But in the book of Revelation, John calls Jesus the Alpha and the Omega. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, Juan llama a Jesús el alfa y la omega. He refers to Jesus as the first and the last 3 different times. Se refiere a Jesús como el primero y el último 3 veces. There cannot be 2 firsts and 2 lasts. No puede haber dos primeros y 2 últimos. The clear teaching of Scripture is that Jesus is holy, completely, truly divine. La verdadera enseñanza de las Escrituras es que Cristo es verdadera y completamente divino. This dual nature of Christ is affirmed with clarity Esta doble naturaleza de Cristo es afirmada con claridad in the words of the Athanasian Creed. en las palabras del credo de Atanasio. There we confess, Allí confesamos, now this is the true faith, esta es la fe verdadera, that we believe and confess that our Lord Jesus Christ que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo is both God and man equally. es tanto Dios como hombre igualmente. He is God from the essence of the Father, Él es Dios de la esencia del Padre, begotten from before time, engendrado desde antes del tiempo, and he is man from the essence of his mother, y es hombre de la esencia de su madre, born in time, nacido en el tiempo, completely God, completely man, completamente Dios, completamente hombre, with a rational soul and human flesh, con alma racional y carne humana, equal to the Father as regards divinity, igual al Padre en relación a su divinidad, less than the Father as regards humanity. menos que el Padre en relación a la humanidad. God, Christ is both God and man. Cristo es tanto Dios como hombre. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Paul Washer has written this. Paul Washer escribió lo siguiente. The incarnation is an absolutely essential doctrine of the gospel. La encarnación es una doctrina absolutamente esencial del Evangelio And one of the greatest storehouses of glory. y uno de los mayores tesoros de gloria. On the one hand, Christ had to be made man. Por un lado, Cristo tenía que ser hombre. Man had sinned.
El hombre había pecado. Man must die. El hombre tiene que morir. The sacrifice must be in the same nature as the crimes were committed. El sacrificio debía ser en la misma naturaleza de los crímenes cometidos. For as the Hebrews says, it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sin. Como dice el autor a los Hebreos, no es posible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar el pecado. On the other hand, he had to be God. Pero por otro lado, tenía que ser Dios. No mere man, no angel, no some sort of demigod would be sufficient. Ningún simple mortal, ningún ángel o semidios sería suficiente. A sacrifice of infinite worth and perfect inherent righteousness Un sacrificio de valor infinito y de una justicia perfecta, una justicia inherente y perfecta. was required. Se requería, se demandaba. A worth and a righteousness possessed by God alone. Una dignidad y una justicia que solo Dios posee. And if we are to understand how Christ is our perfect high priest, Y si queremos entender cómo Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote, we need to consider one more qualification of the Levitical priesthood. debemos considerar una cualificación más del sacerdocio levítico. The Levitical priesthood was exclusively reserved for Aaron and his direct descendants. El sacerdocio levítico estaba exclusivamente reservado para Aarón y sus descendientes. Not even other members of the tribe of Levi were allowed. Ni siquiera otros miembros de la tribu de Leví podían ejercerlo. But Jesus is not a Levite. Pero Jesús no era levita. He is from the lineage of David, the tribe of Judah. Jesús viene del linaje de David, la tribu de Judá. Therefore, he should be disqualified from the office of the priest. Por lo tanto, Jesús debía haber estado descalificado del oficio sacerdotal. This impasse is overcome in Hebrews Pero este impasse es superado en el libro de Hebreos. when our author introduces from Genesis Cuando el autor introduce y presenta desde Génesis a completely different order of the priesthood. una orden completamente diferente, una orden sacerdotal completamente distinta. That of Melchizedek. La orden de Melquisedec. When we're first introduced to this shadowy figure, Cuando se nos presenta por primera vez esta figura sombría, he is a priest. es un sacerdote. And his name Melchizedek means king of righteousness. Y el nombre Melquisedec significa rey de justicia. And he is identified as the king of Salem. Y también es identificado como el rey de Salem. Here we have the office of king and priest combined in one person. Y aquí tenemos el oficio de rey y de sacerdote combinados en una persona. This is never seen under the Old Covenant. Esto nunca fue visto bajo el antiguo pacto. There were priests who were prophets, Habían sacerdotes que eran profetas and there were kings who were prophets, y hubo reyes que fueron profetas, but there was never a king who was a priest under the Levitical order. pero jamás hubo un rey que fuese sacerdote bajo el orden levítico. But here is Melchizedek. He is both king and priest. Pero aquí vemos a Melquisedec siendo rey y sacerdote a la vez. We have no account of how he became a priest. No se nos dice cómo llegó a ser sacerdote. He simply appears in the narrative of Abram's life. Él simplemente aparece en la narrativa de la vida de Abraham. We see him as king and priest in Psalm 110, Lo vemos con el nombre de Melquisedec en el Salmo 110, where we find that there is a kingly priest who is to come, donde se nos menciona que hay un sacerdote real que vendrá. This indicates to us that there were two orders of priests in God's economy. Esto indica que hay dos órdenes sacerdotales en la economía de Dios. The order of Melchizedek older than the order of Aaron and the Levitical priests. El orden de Melquisedec mucho más antigua que la orden de la orden levítica y la orden de Aarón. And fascinatingly, the ancestors, the family of Melchizedek is not listed.
Y curiosamente no se mencionan los ancestros de Melquisedec. This order of priests is not time bound or controlled by death. Este orden sacerdotal de Melquisedec no tiene ningún tipo de plazo de tiempo ni se cancela por la muerte. It is not a hereditary office passed down to the descendants. No es un oficio que se hereda a los descendientes. It is by appointment of God himself. Se da por medio de la designación de Dios mismo. Hebrews 7:16 says Christ has become a priest Hebreos 7:16 dice que Cristo se hizo sacerdote not on the basis of legal requirement no bajo la base de requisitos legales, concerning bodily descent, considerando descendencia corporal, but by the power of an indestructible life. sino por el poder de una vida incorruptible, indestructible. This priesthood, the order of Melchizedek, Este sacerdocio del orden de Melquisedec, operative under the Abrahamic covenant, operativo bajo el pacto abrahámico, finds its full realization when Christ has come. encuentra su plena realización y cumplimiento cuando Cristo viene. The Aaronic priesthood is ended Termina el sacerdocio arónico with the coming of Christ, who is both priest and king. con la venida de Cristo, quien es tanto sacerdote como rey. So we have seen the functions and the qualifications of our great high priest. De modo que hemos visto las funciones y los requisitos, cualificaciones de nuestro gran sumo sacerdote. Now we want to look at the work of this priest. Pero ahora vamos a ver la obra de nuestro sacerdote. His work as priest began in eternity Su labor sacerdotal comenzó en la eternidad, when he agreed to undertake this role in the eternal councils of the Trinity. cuando él aceptó asumir este rol en el consejo eterno de la Trinidad. Unlike the human priest who was appointed without any say, A diferencia del sacerdocio humano que era designado sin ninguna opción, our great high priest says, I delight to do your will. nuestro gran sumo sacerdote dijo, me deleito en hacer tu voluntad. He gladly, he willingly, he lovingly undertook his role as priest. Él aceptó su rol como sacerdote voluntariamente y felizmente y con deleite. He was not forced into this position. Él no fue obligado a esta posición. He did not go into his work unwillingly or begrudgingly. Él no aceptó esta posición de manera obligatoria y con algún tipo de queja. No, in eternity, he said, it is my delight to do your will, No, Father. en la eternidad él dijo, es mi deleite hacer tu voluntad. And in human time, his work as priest began when he was born. Y en el tiempo humano, su labor sacerdotal comenzó cuando nació. And it was during his incarnation that he proved his qualifications. Y fue durante su encarnación que él probó su cualificación. By resisting temptation, Al resistir la tentación, by becoming obedient through his sufferings, al ser obediente a través de sus sufrimientos and with his physical weakness becoming sympathetic to all of our weaknesses. y a través de sus debilidades humanas, compadeciéndose de las nuestras. His work on earth is a sum of all of this, making him qualified. Su obra en la tierra y la suma de toda su labor lo hacen calificado para su rol sacerdotal. The pinnacle of his past work Pero el pináculo de su obra is summarized by Paul in the second chapter of Philippians. es resumido por Pablo en Filipenses capítulo 2. Having relinquished the glory of deity, Dice, habiendo renunciado a la gloria de la deidad, he made himself nothing, él se despojó a sí mismo, taking the form of a servant. tomando forma de siervo. He became a man, Se hizo hombre and being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to death. y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte Even death upon the cross. y muerte de cruz. A death so odious, Una muerte tan cruel,
so horrifying tan horrorosa, that one Roman writer said the word crucifixion que un escritor romano dijo que la palabra crucifixión should never be found on the lips of an honorable man. nunca debería encontrarse en los labios de un hombre honorable. But God accepted this death as a substitutionary offering Pero Dios aceptó esta muerte como una ofrenda sustitutiva for those he came to save. por aquellos a quienes Él vino a salvar. The mission of Christ is summed up in these beautiful words. La misión de Cristo es resumida en estas hermosas palabras. He came to seek and to save and to give his life as a ransom for sinners. Él vino a buscar, a salvar y a dar su vida en rescate por pecadores. This is the offering, the sacrifice that is taken into the heavenly holy of holies, Este es el sacrificio, la ofrenda que es llevada al lugar santísimo, presented before God, who accepted it on our behalf. presentada, llevada delante de Dios, quien la aceptó a nuestro favor. This is Christ's greatest work on earth, a work greater than which no man can accomplish. Esta es la obra más grande que Cristo ha logrado, obra que ningún hombre puede lograr. Christ entered not into places made with hands, Cristo entró a un lugar no hecho por manos humanas, but into heaven itself. sino al mismo cielo. And now he appears in the presence of God on our behalf. Y ahora está en la presencia de Dios a nuestro favor. And it is not to offer himself repeatedly, Y no para ofrecerse a sí mismo repetidamente, for he has appeared once for all. por cuanto Él ha aparecido una vez para siempre. Once for all time, Una vez para siempre. to put away sin by the sacrifice of himself. Para borrar el pecado por su sacrificio. And his work today is the work of a representative and an intercessor. Y su obra hoy es una obra de representante e intercesor. We are not able to come to God on our own behalf. Nosotros no somos capaces de presentarnos ante Dios por nuestra cuenta. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except by me. Nadie viene al Padre sino por mí. And today, he is that priest who intercedes on our behalf. Y hoy Él es ese sumo sacerdote que intercede a nuestro favor. This intercession has a dual function. Esta intercesión tiene una doble función. When the dismal record of our criminality is brought before the Father, Cuando este registro horrible de nuestros crímenes The viene whole- delante del Padre, the holy judge, ese santo juez, our high priest, intervenes by presenting himself as our sacrifice and surety. nuestro gran sumo sacerdote interviene presentándose como nuestro sacrificio y nuestra garantía. Again, we read in the 7th chapter of Hebrews, Leemos de nuevo en Hebreos capítulo 7. he is able to save to the uttermost Dice que Él puede salvar hasta lo sumo those who draw near to God through him, a aquellos a quienes ha acercado por medio de Él, for he always lives to make intercession for them. por cuanto Él vive para siempre para interceder por He ellos. goes on to say, for it was indeed fitting Y luego continúa diciendo, porque fue adecuado that we should have such a high priest, que tengamos tal sumo sacerdote, holy, innocent, unstained, santo, inocente y sin mancha, separated from sinners and exalted above the heavens. separado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. He presents his record of perfect obedience to the judge. Él presenta su registro de obediencia perfecta delante del juez. And he says, I have paid the penalty for this crime and every other crime as well. Y él dice, yo he pagado el precio por este crimen y por todos los crímenes por igual. It is finished. The record is wiped clean. The wrath of God is turned aside. Consumado es, el registro de pecado ha sido limpiado y la ira de Dios se ha apartado. The second aspect of his intercession El segundo aspecto de su intercesión is when he presents our needs to his Father in perfect language, form, and appropriateness. es cuando Él presenta delante nuestros medios y nuestra vida delante del Padre
una perfecta obediencia. A man by the name of Octavius Winslow has written, Un hombre llamado Octavius Winslow escribió: "Our high priest is no mere creature, nuestro sumo sacerdote no es un mero hombre, But no es the una Lord- mera criatura, but the Lord Jesus Christ, equal in might, majesty, and dominion pero el Señor Jesucristo igual en poder, majestad y dominio with the Father, con el Padre. and yet elder brother, Y sin embargo, nuestro hermano mayor, the slain lamb, el Cordero inmolado, mediator and surety, nuestro mediador y garantía, the high priest, el sumo sacerdote, Pontifex Maximus, nuestro pontífice, máximo pontífice of his people." de su pueblo. Listen. Escuchen esto. The voice that speaks within the heavenly holy of holies on our behalf La voz que habla en el lugar santísimo a nuestro favor is the voice of Emmanuel's blood that prevails, es la voz de la sangre de nuestro Emanuel que prevalece. the voice that moves omnipotence itself. La voz que mueve la omnipotencia misma. Beloved, when we plead the name, the blood of Jesus in prayer, Amados, cuando nosotros mencionamos en oración la sangre de Jesús, we may have 10,000 voices and tongues speaking against us. podremos tener 10,000 voces y lenguas hablando en nuestra contra. But the blood of Jesus speaks of better things Pero la sangre de Jesús habla de cosas mejores and drowns out every other voice. y ahoga y apaga todas las demás voces. Our sweet assurance is this, Nuestra dulce garantía y seguridad es esta: that the Father will not refuse anything that his beloved Son asks. que el Padre no va a rechazar nada de lo que su amado Hijo pida. So we have seen his past work, his present work. What about his future work? Hemos visto entonces su obra pasada, su presente, pero hablemos de su obra futura. It is in the book of Revelation that we have seen a vision of the future work of our Savior priest. Es en el libro de Apocalipsis donde tenemos una visión de la obra futura de nuestro sacerdote, Surrounded by a countless number of worshipers, rodeado por un número incontable de adoradores, receiving eternal praise for his work as our priest. recibiendo alabanza eterna por su obra sacerdotal. Even then, he will continue to reveal the wonder and the glory of redemption to our eyes. Incluso allí, en ese entonces seguirá revelando la gloria de la redención delante de nuestros ojos. The wonder and the glory of the Father, La maravilla y la gloria del Padre. the beauty of divine perfection to our enhanced capabilities. La belleza de las perfecciones divinas delante de nuestras capacidades aumentadas. We shall see, we shall hear, we shall comprehend in ways that never before imagined. Podremos ver, podremos entender en maneras jamás imaginadas. When our high priest is presented before us, Cuando nuestro gran sumo sacerdote se presente ante nosotros. we shall at last behold him as he is. Y por fin le veremos y contemplaremos tal como Él He es. will wipe every tear from our eyes, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. remove every pain, remove every sorrow, Eliminará todo dolor y toda tristeza. and we will for the first time know exactly Y allí por primera vez conoceremos exactamente the depth of our sins la profundidad de nuestros pecados and the beauty of his grace y la hermosura de su gracia. and all that he endured to remove that sin. Y todo lo que Él padeció para eliminar ese pecado. We shall see the glorious reality of his justice and his grace Allí veremos la gloriosa realidad de su justicia y de su gracia. as he judges and separates those who have refused him and those who have received him. Mientras Él juzga y separa a aquellos que le rechazaron de aquellos que le recibieron. Some to enter the joy of their master, Algunos que entrarán al gozo de su Señor. the rest to enter into eternal glory. Y ellos entrarán a la gloria eterna.
He does this as Melchizedek, the king of Salem, or peace. Él hace esto como Melquisedec, el rey de Salem o rey de paz. The work of eternity will include ruling with equity, La obra en la eternidad incluirá gobernar con equidad, infinite authority, majesty, justice, and goodness. con una autoridad, majestad, justicia y bondad infinitas. All for the glory of his name. Todo para la gloria de su nombre. Never before this moment has there been a king who was a priest, Nunca antes, hasta este momento, hubo un rey sacerdote. a priest who is a king. Un sacerdote rey. And he will glorify the Father by presenting to him Y él glorificará al Padre al presentarle the purchased possession of the church, la posesión adquirida y comprada de la iglesia. perfect, spotless, without wrinkle. Perfecta, sin mancha y sin arruga. And John says they sang a new song saying, Y Juan dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, "Worthy are you to take the book and to break its seal. digno eres de tomar el libro y de romper sus sellos, For you were slain and purchased for God with your blood, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. bringing men from every tribe and tongue and people and nation. Gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Beloved, this is our song in eternity." Amados, esta es nuestra canción en la eternidad. And John says, "And then I looked and I heard the voices Y Juan dice, y entonces miré y oí las voces of many angels around the throne and living creatures, de muchos ángeles alrededor del trono y muchas criaturas. and the elders, and the number of them was myriads upon Y myriads, de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas, thousands upon thousands, miles de miles, saying with a loud voice, diciendo en voz alta the song that is ours through eternity. la canción que nos pertenece en la eternidad. Worthy is the Lamb to receive power Digno es el Cordero de recibir el poder, and riches las riquezas, and wisdom and might and honor and glory and blessing. sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. This is our song. Este es nuestro cántico, It is our song today. nuestro cántico hoy, It is our song tomorrow. es nuestro cántico mañana. It will be the song that fills our throats throughout all eternity, Será el cántico que inunde nuestras gargantas por la eternidad. as we shall say, "Thanks to God for our great high priest, Mientras agradecemos a Dios por nuestro gran sumo sacerdote, the true Pontifex Maximus." el verdadero máximo pontífice. Amen. Amén. Heavenly Father, we thank you that you have given to us this great gift of a perfect priest. Padre Celestial, te agradecemos por habernos dado este maravilloso don de nuestro sumo sacerdote. May we live in him, by him, and for him today and always. Ayúdanos a vivir en Él, por Él y para Él desde ahora y para siempre. Amen. Amén.